Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto número 1 que tiene por título Conozco, cuido y conservo mi entorno. Estamos en la semana número 3 y vamos a realizar la actividad número 2 que tiene por título Creo mi propia versión del cuento. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar. Y tenemos nuestra actividad. Vamos a desarrollarla. Tenemos una pregunta. ¿Te gustaría crear tu propia versión del cuento de los tres cerditos? Pues déjame decirte que es muy fácil. Lo primero que debes de tener en cuenta son los personajes. En este caso ya sabes que son tres cerditos y un lobo. Luego debes de pensar en qué actitudes le vas a dar a tus personajes. Por ejemplo, los cerditos pueden ser malos y el lobo bueno. O el lobo quiere ser amigables con los cerditos y ellos lo rechazan porque le tienen miedo. Si quieres, puedes crear otros personajes, por ejemplo, la mamá o el papá de los tres cerditos, o un tío del lobo. Todo depende de cómo te imaginas la historia. Yo he creado otros personajes. Tengo una ardilla, tengo un conejito, tengo un leñador, tengo un pajarito y también piensa en un escenario o escenarios en los que quieras que se desarrolle tu cuento. Yo aquí tengo el escenario. Entonces vamos a seguir avanzando para poder trabajar nuestro cuento. A continuación, niños, ustedes van a anotar en su cuaderno todas las ideas que tengan sobre el cuento que quieren escribir. Van a considerar las mejores para hacer su escrito. Yo aquí tengo un ejemplo. Tengo los cerditos y el lobo deciden regresar al bosque, encuentran su hogar destruido, un leñador que está cortando los árboles, el cerdito menor y el lobo recorren el bosque, ven muchos árboles cortados. Estas son algunas ideas que yo tengo. Ustedes van a pensar en los personajes y lo que quieren contar sobre ellos, lo que les va a pasar en el cuento para que puedan ir anotando las ideas. Y van a prestar mucha atención a la estructura del cuento. Todo cuento tiene un título, tiene inicio, tiene el conflicto o nudo, tiene el desarrollo, tiene desenlace y tiene un final. Y vamos a ver qué es el título. Es el nombre que se da a la historia que ustedes quieren contar. El inicio es el principio, cuándo ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. En el conflicto nudo es la situación o problema, es el centro del cuento. Tenemos también el desarrollo, que son las acciones que desarrollan el conflicto. Y tenemos el desenlace, que es la resolución del conflicto. Y por último está el final, que es cuando termina el cuento. Entonces, niños, ustedes van a tener muy en cuenta esta estructura del cuento para que puedan ir elaborando el de ustedes. Y yo sé que lo van a hacer muy, pero muy bien. Ahora, niños, perfecto, ya es hora de escribir. Entonces vamos a empezar a escribir el cuento, pero primero van a escuchar estas recomendaciones que se les van a dar. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar las ideas que anotaste anteriormente sobre la versión del cuento que ustedes quieren crear. Después van a ordenar las ideas y van a escribir esas oraciones con sentido completo. Puedes usar un cuadro como el que consta en las páginas 55 del texto de lengua y literatura, que es este que ustedes ven aquí, lo pueden utilizar. Después van a revisar la versión del cuento y se van a fijar si utilizaron un vocabulario adecuado. También si tildaron las palabras correctamente, si usaron bien las mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación y admiración. Y por último, van a pasar a limpio la versión del cuento de los tres cerditos. Se los van a leer a la familia y lo van a guardar en la cajita de portafolio. Yo aquí les voy a presentar un ejemplo para que ustedes puedan guiarse. Aquí yo tengo el ejemplo que les voy a presentar. Tengo el título del cuento. Dice, los tres cerditos y el lobo cuidan el hábitat. Ese es el título. El inicio, después de mucho tiempo, los cerditos y el lobo deciden regresar al bosque a visitar a sus amigos. Cuando llegan encuentran su hogar destruido sin nada de vegetación.
Y ahí empieza el conflicto. Los cerditos y el lobo recorren el bosque con mucha tristeza. De pronto observan a un leñador cortando árboles. Se acercan y preguntan, ¿por qué cortas los árboles? ¿No sabes que son el hogar de muchos animales y nos brindan oxígeno y sombra? El leñador, muy avergonzado, se marcha sin decir nada. El desarrollo trata de lo siguiente. Mientras recorren el bosque ven muchos árboles cortados y una ardillita llorando. También animales muy molestos por lo que ha pasado. Tenemos que hacer algo, comentan. La ardilla dice, vamos a realizar una campaña para cuidar el hábitat. El pájaro, todos a cuidar nuestro hábitat. El cerdito, sí amigos, es nuestro hogar. Es así que deciden reunirse para protestar por el cuidado del medio ambiente. Hasta Don Conejo se unió a la protesta. Todos llevan carteles y hacen escuchar su voz. Vamos a escuchar qué pasa después. Y tenemos el desenlace. Después de la gran campaña todo cambió. Otra vez los pájaros volaban libres por el bosque. La ardilla y Don Conejo tenían su casa. Había personas sembrando árboles y los cerditos y el lobo decidieron que ya era hora de regresar a sus hogares. El final, tomaron sus maletas y se marcharon muy felices, cada uno a la región donde tenían su hogar. Y colorín colorado, niños, este cuento ha terminado. Entonces, no se van a olvidar de seguir las instrucciones para crear su propia versión del cuento y espero que les quede muy, pero muy bonito. De esta manera, niños, estamos terminando con nuestra segunda actividad y nos preparamos mañana para emprender una nueva aventura. Y como siempre se los digo, cuídense mucho.